desacreditar tanto a Juan Guillermo Monsalve Pineda como a Iván Cepeda, la defensa trajo las siguientes pruebas testimoniales. En primer lugar, escuchamos como primer testigo de la defensa al propio acusado Álvaro Uribe Vélez. Este proceso ha permitido a su despacho contrastar de manera directa las declaraciones del acusado Uribe Vélez con las del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, ex integrante del Bloque Metro. Lejos de anularse mutuamente, su señoría, las versiones presentan coincidencias significativas que, valoradas en contexto, confirman una estructura de poder, influencia y encubrimiento que debe ser tenida en cuenta para los efectos de la responsabilidad penal. En primer lugar, existe el reconocimiento de vínculos y antecedentes compartidos. El procesado Uribe Vélez reconoce que Óscar Monsalve, padre de Juan Guillermo, trabajó en la hacienda Guacharacas de propiedad familiar y que la familia Monsalve también prestó servicios para Juan Guillermo Villegas. Estos hechos coinciden plenamente con el relato de Juan Guillermo Monsalve, quien nunca afirmó conocer personalmente a Uribe, pero sí haberlo visto 2 veces cuando fue gobernador de Antioquia. Más aún, el expresidente admite que no iba a la hacienda desde el año 1983 y que su hermano Santiago Uribe quedó a cargo hasta el 16 de julio de 1996, fecha de la venta del predio. Esta cronología concuerda también con lo declarado por Monsalve Pineda, quien ubica después de la venta de la finca por parte de la familia Uribe el regreso a la hacienda de su familia por petición de Luis Alberto Villegas, precisamente en los años de las actividades paramilitares narradas por Monsalve Pineda. La Convivir Cóndor y el papel de Luis Alberto Villegas. El acusado Uribe reconoció haber firmado la resolución que otorgó personería jurídica a la Convivir el Cóndor de San Roque, organización dirigida por Luis Alberto Villegas, también conocido como alias El Tubo. Afirmó no recordar la fecha exacta, pero admitió que probablemente lo hizo conforme al visto bueno jurídico. Dijo no conocer la relación de Villegas con el narcotráfico o la extracción ilegal de hidrocarburos en su momento, aunque sí lo supo años después. Sin embargo, la versión de Monsalve aporta el contexto que Uribe omite, que Luis Alberto Villegas no solo dirigía la Convivir, sino que era el financiador del Bloque Metro y que fue actor clave en el control armado del nordeste antioqueño. Según Monsalve, fue Villegas quien se comunicó directamente con el gobernador Uribe durante un secuestro perpetrado por el ELN. Horas después llegó un helicóptero militar de donde le atribuye al procesado la calidad de coordinador militar. No es menor que Luis Alberto Villegas hubiese sido asesinado por orden de Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, el 5 de diciembre de 2005, precisamente por no reportar la instalación de un laboratorio de cocaína en medio de esa disputa entre el Bloque Metro y el Bloque Central Bolívar. Frente a la operación de retractación, el acusado Uribe Vélez acepta que fue informado por Victoria Jaramillo sobre la intención de Monsalve de retractarse, según se lo había dicho un interno familiar de Ricardo Williamson. A partir de esa información, el procesado instruyó a Jaramillo para contactar al abogado Diego Cadena con la indicación, según dice, de que solo se dijera la verdad. Abogado que ya conocía Jaramillo en razón a una situación similar a esta presentada frente a un interno llamado Zeus. Uribe también reconoce que fue Juan Guillermo Villegas quien actuó como canal para confirmar ante Monsalve que Cadena sí iba de su parte y admite haber intercambiado números telefónicos entre ambos. Aunque intenta justificar esa intermediación como inocente, la realidad es que fue a través de ese conducto que se buscó en las reuniones del mes de marzo de 2018 entre Juan Guillermo Monsalve Pineda, Cadena Ramírez y Pardo Haas,
que se retractara y que llevó a Juan Guillermo Monsalve a que dijera que no deseaba realizar la carta en presencia y en esas reuniones, sino que lo haría en el interior de su celda, y allí es donde Pardo Haas expresa que lo acompaña a la redacción de esa carta. Según el testigo, las visitas fueron un intento claro de inducirlo a retractarse, ofreciéndole beneficios jurídicos. Aunque el acusado niega haber ordenado una acción de revisión, admite que Cadena llegó a ofrecerla, lo que demuestra una línea directa entre la voluntad del procesado y los actos de su delegado. No perdamos de vista la interceptación telefónica entre Diego Cadena y el juez de la ciudad de Buga. Así las cosas, la declaración del acusado Álvaro Uribe Vélez y su análisis contextualizado de estos hechos con las pruebas analizadas reconfirman la configuración plena de las conductas endilgadas para este evento. Igualmente, la defensa subió a estrados al señor Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve Pineda, y este testimonio debe ser analizado y examinado por usted, señora juez, con especial cuidado, pues si bien aporta elementos que confirman aspectos periféricos del caso, revela también severas deficiencias en cuanto a certeza, fundamento y valor probatorio de sus afirmaciones más comprometedoras. El testigo ratificó la relación de su familia como empleados de la Hacienda Guacharacas, primero bajo la administración de Santiago Uribe y posteriormente, a partir del año 1996, por petición de Luis Alberto Villegas, cuando la finca ya era de propiedad de Ganadería Las Medinas, así lo afirmó el testigo. Este punto coincide plenamente con lo narrado por Juan Guillermo Monsalve Pineda y otorga credibilidad a su ubicación espacial y temporal en los hechos investigados y en la narración de los mismos que hizo en la entrevista de 2011. A pregunta expresa de la defensa sobre la presencia de actores armados en la hacienda, confirmó que en la primera época iban la guerrilla y el ejército, y después pasaban los paracos, aunque aclaró, comillas, no tenían campamento allí. Reconoció conocer a varios miembros del grupo paramilitar, entre ellos alias Arboleda, Panadero, J y Beto. Esta declaración refuerza el contexto de violencia y presencia de actores armados ilegales en la zona, corroborando aspectos esenciales de la narrativa de su hijo Juan Guillermo Monsalve. El testigo manifestó inicialmente que su familia había recibido dineros del senador Iván Cepeda, pero bajo el riguroso contrainterrogatorio reconoció que se trataba de una suposición personal. Sus palabras claves fueron: me imagino, yo creo, debe ser. Dijo que el dinero lo entregaba un tercero de nombre Franklin, sin que jamás existiera contacto directo con Cepeda ni constancia objetiva del origen de los recursos. Preguntado por la Fiscalía, Óscar Monsalve admitió que su familia recibió esos recursos de manera voluntaria, sin que nadie los obligara a declarar o actuar de cierta forma. Confirmó que el dinero era usado para cubrir necesidades básicas como arriendo y alimentos, y que su hijo Juan Guillermo sabía de esas ayudas. Esta declaración descarta la hipótesis de una contraprestación o soborno a cambio del testimonio, dejando sin sustento fáctico las insinuaciones de la defensa. El testimonio de Óscar Monsalve tiene valor corroborativo en cuanto al contexto histórico, la relación laboral con la Hacienda Guacharacas y la presencia de actores armados ilegales, pero carece de fuerza probatoria en los aspectos sustanciales que pretende controvertir la defensa relacionado con el pago realizado por Iván Cepeda para que declarara en contra de Álvaro Uribe. Su relato se apoya en conjeturas, rumores y percepciones personales, logrando impugnarse su credibilidad al ponerse de presente su declaración anterior. Además, como ya se analizó frente a las ayudas económicas recibidas por la familia Monsalves,
fueron realizadas por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, fueron realizadas por un fondo de amnistía internacional sometido a un riguroso análisis de su junta directiva. Prueba documental que allegara el abogado defensor de la defensa y que corrobora que efectivamente esos egresos fueron de ese comité bajo esos ítems y era para la ayuda de esa familia. Por ello, solicitamos que su declaración sea valorada con reserva, reconociendo su utilidad para establecer ciertos antecedentes contextuales de ubicación y de violencia en el sector de Guacharacas, como lo dio a conocer Juan Guillermo Monsalve Pineda, pero descartando su uso como sustento probatorio para incriminar al senador Iván Cepeda, quien en este caso está reconocido como víctima. 10:30. Su señoría me avisan que son las 10:30. Pero, sí, no sé. Sí, no sé, es que aquí todavía no. El doctor del Río es el que está cansado. Como siguiente testigo, la defensa trajo Perdón, señoría. Oscar Hernán. Perdón, señoría. Cierto. Señoría, perdón, fiscal, no quiero interrumpirla, pero usted va a pasar a otro testigo y de todas maneras, las 2 horas me parece útil de hacer un receso de 5 minutos para una escala técnica y así retomar sin que pierda usted el hilo. Bueno, doctores, entonces 10:34, continuamos 10:40. Hacemos el receso para Gracias, que señoría. puedan hacer la escala técnica. Muy amable.
Doctor Granados, ¿ya está nuevamente con nosotros? ¿Para qué o qué? Ah, no, ahí están como moderadores. Doctor Barraza, si le puede por favor escribir al doctor Granados. Sí, que no lo vemos en la reunión. Señora. No, doctor, ahí está como moderador. Ah, bueno. Bueno, listo. Doble. Ella ya entendió. Que está como intermitente acá.
Doctor Granados, ¿ya está nuevamente con nosotros? Sí, señoría, perdóneme, pero volvió a pasar lo mismo, pero ya finalmente con el apoyo de Franklin logré la conexión. Gracias. Perfecto, doctor. Señora fiscal, entonces podemos continuar. 10:48. Gracias, su señoría. Igualmente, la defensa trajo como testigo suyo a Óscar Hernán Monsalve Pineda, hermano de Juan Guillermo Monsalve, quien, lejos de desvirtuar la versión de Juan Guillermo, termina por respaldarla en aspectos fundamentales y porque además carece de la fuerza suficiente para desacreditar otras pruebas presentadas por esta parte procesal. Primero, el señor Óscar Monsalve reconoció que durante los años en que vivió y trabajó en la hacienda Las Guacharacas, tanto en la primera época, entre 1986 y 1994, como en la segunda, entre 1996 y 1999, por la finca pasaba, además del ejército, actores armados ilegales. La guerrilla del ELN en ese primer periodo y en la segunda, los paramilitares, y dijo los paramilitares del bloque Metro. Más aún, afirmó de forma explícita que estos grupos se identificaban por su nombre, es decir, no estamos hablando de simples rumores, sino de presencias armadas que tenían libertad de tránsito y que incluso en el caso del ejército llegaban a permanecer 15 a 20 días dentro del predio, mientras que, dijo frente al bloque Metro, pasaban por la vía férrea, llegaban por la noche y al otro día ya no estaban. Es decir, el bloque Metro pernoctaba en la hacienda. Entonces el testigo, presentado por la defensa para controvertir la versión de su hermano, terminó reconociendo los siguientes hechos: que el bloque Metro sí operaba en la región, que él conocía a alias J, referido ampliamente por Juan Guillermo como uno de los comandantes del bloque norte y reconocido por su hermano también en esa categoría. Que el bloque Metro por ahí pasaba caminando por la vía férrea, eso indica que si bien no había un campamento permanente, sí había un uso reiterado del predio para desplazamiento de grupos armados. Que el ejército permanecía, repito, de entre 15 o 20 días y ratifica que el bloque Metro llegaba a pernoctar y cuando estaba ya el otro día no se encontraban en el predio. Es decir, además de transitar, sí permanecían en la hacienda Las Guacharacas. Se reconocen interrelaciones entre los armados y los trabajadores de la finca, incluso con identificación abierta de los grupos. Así lo expresó. Cuando llegaba el ejército, el que lo comandaba daba a conocer su nombre y quiénes eran. Lo mismo el ELN y, por supuesto, el bloque Metro en la misma tónica. Reconoce la relación con Luis Alberto Villegas Uribe en el segundo periodo que ingresó a dicha finca. Sobre el senador Iván Cepeda, el testigo construye un relato basado en meras suposiciones personales sin ofrecer una sola prueba concreta. Dijo, se imaginaba que los apoyos eran de Iván Cepeda, suponía que eran por ayuda humanitaria y no tenía ninguna prueba concreta de esa relación. En una declaración judicial, señoría, las suposiciones no son prueba, más aún
cuando al ser interrogado sobre presuntas amenazas que habría recibido en el año 2023 en la ciudad de Pereira, afirmó que nunca instauró denuncia alguna y que simplemente decidió salir del país, nuevamente sin evidencias, sin testigos y sin ningún soporte. Se trata de un testigo, su señoría, que lejos de desvirtuar la versión del testigo principal, es decir, de su hermano Juan Guillermo Monsalve Pineda, la confirma en aspectos centrales y que además evidencian contradicciones, imprecisiones y una evidente falta de credibilidad en cuanto a las prebendas que dice ofreció Iván Cepeda frente a su familia, cuando, reitero, se probó documentalmente de prueba proveniente de la mano de la defensa que los aportes fueron por entidades internacionales para la protección de víctimas al tratarse de una familia en riesgo. Además, su señoría, porque frente a la pertenencia de Juan Guillermo Monsalve Pineda al bloque Metro, no se elevó pregunta alguna por la defensa y refuerza el dicho de su hermano en relación con la permanencia de los miembros del bloque Metro en el predio, así fuera transitoria, y deja incólume la permanencia